¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén promediando, terminando un excelente martes. Bueno, video que pretende ser cortito. De hecho, lo va a hacer. Es para darle cierre a la toma de contacto de la herramienta Pico del Oro de 10 pulgadas, apertura extra, en este caso de marca Durol, que para mi punto de vista no deja de ser otra cosa que una genérica con nombre. Recién la saqué de la cartuchera, recién llegando de la obra. Si bien va a seguir trabajando conmigo, al menos en esta obra, porque bueno, soy de la idea que elenco que comienza, elenco que termina. Pero ya creo que para una devolución final, hoy ya la he utilizado. Claro que bueno, hay gente que sabe, afamados testers de herramientas, que la posicionaron en un segmento profesional. Hoy le di como profesional y créanme que tiene menos mordida que mi abuela cuando perdía las prótesis. El que me quiere creer me cree, el que no, cómprela y pruebe a su manera la herramienta. Yo en el tanque que estoy desinstalando, dado que estoy reemplazando caños existentes en galvanizado por caños polipropileno roscado, hasta ahora venía haciendo una tarea leve, la tarea de ceñir las uniones. Eso se ajusta generalmente a mano, pero para ceñir o para llevar al punto donde uno quiere determinado accesorio, se utilizan las Pico del Oro. Para que vean más o menos qué tareas venían desarrollando, si es que no vieron la charlita de ayer donde se abordó el tema Picos del Oro. Es una Pico del Oro con una configuración que a mí no me gusta, pero no es que no me gusta en esta unidad en particular, no me gusta en ninguna de las que tengo. Tengo la Bremen, tengo la Ruhlmann, no es una configuración que tenga buena mordida. He escuchado comentarios en videos de gente que dice no ser profesional ni tampoco ejercer el oficio, pero la posicionan como herramienta profesional. Es lo mismo que yo recete medicamentos. No soy médico, pero yo receto medicamentos. Pero bueno, hoy es la última devolución, la vamos a limpiar, dado que, como les dije, ya si bien ayer e incluso parte de hoy estuvo realizando tareas leves, pero después ya llegando a la zona de tanque, ahí tuve que aflojar caños existentes de 3/4 en material galvanizado. Y dije, bueno, vamos a tirarnos una rosca a ver qué pasa. Y la verdad que no tiene mordida. La verdad que, bueno, ayer algunos me criticaron. Los amigos entendieron a la perfección, pero algunos me criticaron que no se veía porque agarré un nipple que no permitía que se vea la mordida, si era real o no. Bueno, hoy traje pedacitos de caño como para que esa gente, bueno, comprenda lo que uno quiere decir, pero igual, creo que lo hacen más que nada para hacerme calentar o bueno, como dicen los pibes, para descansarme. Porque, bueno, de última 18 pesos no es la muerte de nadie, cómprense una y listo. Yo siempre lo digo y lo repito porque el canal está orientado al técnico que recién comienza, al que está buscando comprar unidades y esta entra por los ojos. No es que tenga otra cualidad, simplemente una unidad linda. Un amigo del canal me comentaba si yo estimo que la de 16 pulgadas debe tener o debería tener la misma falencia. Mi respuesta fue, yo creo que no, porque la configuración de mordazas se la ve interesante. Me hace recordar mucho a la llave para caños Irimo, la 303 de Irimo, que verdaderamente tiene una mordida de locos. Pero estamos comparando llaves de caños con Pico del Oro, no tiene nada que ver. A mí me recuerda esa configuración. Pero sinceramente, en el único lugar que la vi, como para poder juzgarla,
es en el canal del afamado tester de herramientas. No es que en una ferretería la pude palpar, la pude tener en la mano. Así que bueno, no, son percepciones a través de ver un video. Aparenta ser buena. Esta también aparentaba ser buena. De hecho, tengo la de 12 pulgadas genérica que todavía no la usé, no la probé, pero bueno, no sabía que había 12 pulgadas de esta. Así que quizás para que no se preste a confusión, esa, la genérica, que la tengo acá, una bolsita, no la vaya a probar, no la vaya a utilizar y me compre una Durol de 12 pulgadas. Como para, bueno, probar algo que ya no escapa demasiado a lo que estamos viendo en esta unidad, ¿no? Que no. Yo verdaderamente hoy sí la usé a modo profesional. La verdad que no. De profesional tiene poco. Les soy completamente sincero. Venga de la mano quien venga. La unidad, no importa. De hecho, la Bremen tiene la misma configuración e incluso tiene la contra que no tiene la apertura extra. O sea que es incluso hasta peor. Y la compré yo porque dije, voy a cambiar un poco. ¿Se acuerdan cuando, bueno, tuve esa sustracción de herramientas? Y dije, yo pensaba comprar un elenco idéntico como para psicológicamente reponer la pérdida. El amigo Gregorio puede hablar de esto. Pero después dije, por otro lado, ¿por qué no aprovechar e innovar en algunas otras unidades? De ahí salió Hamilton, de ahí salió, bueno, la Pico del Oro Bremen, algunas unidades que he ido mostrando y ahora no recuerdo en la totalidad de los reemplazos que hubo. De hecho, bueno, he probado Crossmaster, he probado varias herramientas. Pico del Oro a botón en el canal. Quedan 3 unidades por probar. Que bueno, si bien no son unidades que a mí me encanten, es como la de traba de escalera. Pero bueno, queda la de Irimo, queda la de Stanley y queda la Crossmaster. 2 de ellas ya las tengo, me falta una. Que bueno, en breve la consigo. Ya la dejé encargada en la bulonera. La Pico del Oro la vamos a limpiar bien, la vamos a analizar. Quiero que vean en una superficie redonda lo que les quería decir en un caño, en un pedazo de caño. Lo que les quería decir ayer, que algunos me dijeron, no se ve por el niple que estás usando. Está bien, está bien, está bien. Lo tomo por bueno y bueno, nada, la volvemos a probar. La unidad, la verdad que no tiene mordida, pasa lo que les comenté. Si uno la posiciona en un punto donde le permite tener registro para poder hacer fuerza, la unidad muerde sobre 2 caras y 3 dientes. Y si uno se hace más solidario y le baja un punto para que el asiento sea más parejo, directamente se queda sin registro para darle presión. Ahí es donde se marcan los caños. Me gustaría, de hecho quizás mañana los muestre, pero ya está. Ya está demostrado que no es una herramienta de segmento profesional, al menos para mi experiencia. La verdad que una persona que no es plomero, una persona que no es gasista, una persona que no se dedica al oficio, una persona que lo poco que hace, según declara, lo hace en termofusión, rara vez en epoxi, donde se usan llaves de caño. Bueno, pueda decir que esto es profesional. Es lo mismo, vuelvo a repetir, que yo me ponga a recetar algún antiácido. Bueno, así que nada. Yo la he utilizado, como les dije, para tareas leves, con cierta disconformidad, pero las había logrado.
Hasta que bueno, dije vamos a probarla a modo profesional y verdaderamente la herramienta no es profesional. No pasa la magia que se ve. Y pruébenlo ustedes. Yo ya de esta unidad no voy a hablar, no, la van a seguir viendo, porque yo mañana posiblemente sí suba algunos videos del desarrollo de las tareas y seguramente la van a seguir viendo porque yo tengo la premisa de elenco que empieza, elenco que termina, salvo que reviente en el camino, bueno, tengo que llevar alguna otra, pero generalmente es así, elenco que empieza, elenco que termina, pero considero que ya para pruebas esta unidad está sobrada. Hoy hizo fuerza en la vida real y no es que se zafó, no es que nada, es que no muerde, no tiene la mordida que promete. Caño de 3/4, a ver si logro que interpreten lo que les quiero decir. Bueno, ahí van a decir que está muy abierta, perfecto. Le bajamos algunas posiciones como para que la unidad trabaje. Observen cómo en la mordaza de arriba apoya bien y en la de abajo presionan 3 dientitos contra el caño. Le podemos dar un poquito más de posiciones hacia abajo como para que se haga más solidaria. Sí, sigue sin apoyar, sigue sin apoyar. Yo la verdad que no tengo la tecnología, sí la voluntad, porque sé que hay amigos que lo toman en serio, lo que uno dice. Bueno, pero no sé si logran percibir, ¿ven? La luz, acá mi dedo. Bueno, la herramienta no estaba apoyando en ninguna parte de lo que es el caño. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Estamos de acuerdo que no apoya? Le bajamos un dientito más como bueno, cotejar lo que uno dice. Si lo posiciono bien abajo, arriba no apoya. O sea, no es una cuestión de saña ni nada. Pasa lo mismo en la Bremen, en la Ruhlmann o en las genéricas que tengo. Están orientadas a otro uso o algún uso múltiple o a apretar caños, pero bueno, sin ser una herramienta profesional. O sea, para mí, de hecho, ni siquiera acá la describen como línea profesional, sino industrial. El que me sepa decir en qué difiere, o sea, la línea industrial de la línea profesional, bueno, se lo voy a agradecer. Pero no caigamos en la obviedad, porque yo la obviedad la sé. La cara de boludo es la cara nada más. Yo tengo los conocimientos. Pero justifíquense. Como me decían los profesores en la antigua escuela técnica. Bueno, lo voy a examinar. ¿Tal cosa es así? Sí. Bueno, justifique su respuesta. Bueno, la posicionaron en un segmento profesional a una herramienta que de profesional tiene muy poco. La verdad, sinceramente, ojalá la de 16 pulgadas sea superior en cuanto a este tipo de cosas, dado que bueno, es una linda opción para tener la de 16 pulgadas. Eso es en 3/4. Esto es un pedazo de caño de 3/4. Está a la vista de todos, es un caño de los que vengo trabajando, ahí se lee 3/4, perfecto. De 1 pulgada, porque por ahí, en ese diámetro, justo los dientes no escalonan. Perfecto. Me tomé la iniciativa para que se vea que no hay mala predisposición de uno. Bueno, es la misma 40. Son las mismas 40. En 1 pulgada pasa lo mismo. No sé si se aprecia. No sé si se aprecia. Que no tiene mordida. No tiene mordida. Esto, haciendo fuerza en la vida real, zafa. 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 Vamos a probarlo en media. Para que sea equitativo, digamos, el tema. Esperen que había traído el cañito de media. Ahora justamente no lo veo.
¡Ay, qué sospechoso! Justo no ve el cañito de media. Se ve que en media anda perfecta. La herramienta en media anda perfecta. Sí, está bien. Pero bueno, yo doy por cerrado el tema. La unidad es linda, es llamativa. Acá está. La unidad es linda, llamativa, pero los plomeros, amigos, la gente que trabaja, creo que es incluso un poco peor el tema en media. Está bien, le vamos a bajar un poquito el punto. Miren dónde muerde. Miren dónde muerde. ¿Lo logran ver? ¿Me comprenden? Yo para tener esta mordida, prefiero una pico del oro con dos caras rectas. Con dos caras rectas dentadas, porque uno ya sabe que simplemente va a apoyar en dos puntos. Que no es una herramienta para caños o para piezas redondas, es una herramienta orientada a hexágonos, cuadrados o derivados. Pero bueno, nada. En ninguno de los tres diámetros pude hacer que la herramienta apoye. Vamos a ver el caso de Biasoni, que yo tanto agradezco la posibilidad que nos brinda la herramienta al momento de apretar o aflojar un caño. Observen, el 100% de las mordazas está en contacto con el caño. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que no es mala voluntad, no es mala predisposición. Media debe ser un caso aislado. Probar el caño de 3/4 para hacer las cosas justas. Vamos al caño de 3/4. ¿Se dan cuenta? Se aprecia. Bueno, pero en el otro lo probaste también en una pulgada. ¿Tenés huevo para probar en una pulgada? Sí, tengo. Esperen que te lo llevo un poquito más. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Quería aclarar eso. Le dejé las rebabas, quedó horrible. Le tendría que haber pasado, aunque sea, no sé, la moladora para. Son pedazos que quedaron ahí. ¿Se dan cuenta? Bueno, nada. Este video es netamente de este tema. La herramienta en esta obra la van a seguir viendo, obviamente. Elenco que empieza, elenco que termina, salvo que alguna se manque. Pero pasa esto. Esta es la superficie de contacto que tiene la configuración de mordazas en superficies redondas. Así que bueno, gente, vuelvo a mostrar mi apoyo a herramientas de este tipo, ya sea Watfow, ya sea Hadever o Diju. Estuvo trabajando, viene de la obra. Vamos a lavar un poquito y van a ver, bueno, para que vean que una herramienta puede ser económica, pero puede cumplir con pueden cumplir con las tareas en forma bastante más aceptable que esta, que se la ve mucho más hermosa, qué sé yo, y la verdad que entra por los ojos. Es una herramienta que entra por los ojos. En un momento pensé que se había zafado un dientito, pero no, se terminó de acomodar porque quedó entre una posición y otra, y al momento de gatillar, ¡trac! Como que se acomodó. Pero el que le gusta tenerla porque la ve hermosa y qué sé yo, y quiere ser un semicheto porque esto se parece mucho a la cobra, a la reptiliana y bla 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 bla,
cómprenla, es su plata, es su plata. Yo la probé en una unión que no esperaba que la afloje, esperaba que muerda, para poder decir, bueno, y es obvio que no va ni siquiera a hacer el intento, si no tiene superficie de contacto entre los dientes y el caño. Hice fuerza en la vida real hasta que patinó y dejó un surco en el caño y nada. La Diju patinó también, estaba muy agarrado el caño. Pero ¿cuánta fuerza resistió la Diju y cuánta fuerza resistió esta? ¿Qué tan fácil zafó esta? ¿Qué tan fácil patinó la Diju? Son configuraciones para otro tipo de tareas. Para la plomería, muchachos, al menos en mi opinión, en mi experiencia, los que la tienen, los que la compraron y bueno, no me odian, dejen su experiencia o háganmela llegar por Instagram, porque también está que si uno dice así, los comentarios hacen que los videos se vean. A mí la verdad no me interesa que los videos se vean, me importa tres pepinos. Yo lo que quiero es saber si soy, o sea, a mí ¿por qué me sirve que haya más personas que digan sí, Tano, tenés razón en eso? Porque que se vea que uno no es un solete de tipo que, nada, simplemente porque la muestra otro, uno la haya tenido que pagar, la vea con malos ojos. Digo lo mismo de cualquiera de las que tengo, que pasaría lo mismo. De hecho, ustedes vieron que yo la mostré y la empecé a probar con cierto cuidado. Siempre estuvo orientada a tareas más chetas, como por ejemplo dentro de una caja de electricidad. Les aseguro que así, siendo de patente vencida y toda la bola, esta no es genérica, es Ruhlmann. No se va a distinguir, pero es Ruhlmann. Les puedo asegurar que es mejor calidad que esta. Soy un convencido de lo que digo. Si no fuese así, no lo estaría diciendo. Está muy sobrevaluada la herramienta, como pasó con otras. Inflan un globo que después en la obra se pincha. Es así. Inflan un globo que después en la obra se pincha. La de 16 pulgadas sí, me gustaría probarla. Por la configuración de mordazas que tiene, para mí muerde y muerde bien. Pero no me vengan después a llorar porque son 16 pulgadas. ¿Qué querés que haga con 16 pulgadas? ¿Que vaya a cambiar un cuerito? No, le tengo que dar una buena murga y la herramienta me tiene que ser fiel. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Bueno. No es que esté caliente ni nada, Me euforizo un poco porque comentan con saña, y lo más lindo que no lo hacen en público, comentan con saña y de este lado no hay mala onda. Observen cómo apoya esta pico del oro de 7 pesos con 50. Observen cómo apoya esta pico del oro de 7 pesos con 50. Y no zafa. No es que crack, se partió se bajó, se hizo poronga, no. La herramienta responde. Esta es la configuración de mordazas, la configuración de mandíbulas que se necesita para trabajar en plomería. Después, si la quieren comprar porque les gustó, ¿van a trabajar? Claro que van a trabajar. No van a tener las mismas prestaciones y el mismo rendimiento que con una pico del oro que tenga esta configuración. Si esta pico del oro tuviese esta configuración, para mí andaría mucho mejor.
La miraría con otros ojos. Sacando que la quieran aceptar, la quieran negar. El único video que voy a hacer después es el calibrado de la genérica de iguales características, el calibrado, el pesaje de la herramienta, para que se note que una no es aire y una capita de acero, que se vea bien que es la misma unidad, nada más que esta se llama Durol. Si esto hubiese venido con esa configuración que en lo que es plomería a mí me da buenos resultados, la miraría con otros ojos. Sí, habría que ver acá, que es un área crítica, en esta zafó, yo lo pasé un octavo, para que pueda operar el botón. Donde estuve trabajando hoy, si se me cae no lo recupero más. El botón no se va a salir, obviamente que no se va a salir. Pero después cuando uno está trabajando sin este flejecito, la herramienta hace lo que quiere. Se abre, se cierra. Así que bueno, gente, esta es la devolución final de esta herramienta. Resumiendo y conclusiones. ¿La van a ver seguramente en algún video trabajando? Seguramente sí, al menos en esta obra, porque elenco que empieza, elenco que termina. ¿Es linda? Sí, obviamente. ¿La volvería a comprar? La volvería a comprar para dejarles la experiencia a ustedes. ¿Qué me hubiese comprado por un poquito más? La de Irimo. La de Irimo a botón. ¿Qué sé yo? Es Irimo. Puede tener las mismas falencias, pero es Irimo. Por lo menos alguien respalda atrás que si la herramienta falla me van a devolver los 21 o 22 pesos que está. Esto yo la verdad no sé. Nadie habló de garantías en ningún momento. Así que bueno, gente. Tema cerrado. Al que le gusta, que la compre. Y al que no le gusta y opina como yo, tiene opciones mucho más baratas que van a dar mejores resultados en lo que es plomería. Después que la cuenten como quieran, yo no me caliento más con ese tema. Preparo la charlita, subo esto, preparo la charlita y nos vemos de nuevo.